Bueno, como cada viernes, un gusto, un placer tener nuestra mesa de análisis, temas de coyuntura, temas relevantes en diversos ámbitos de nuestro país y del mundo. Esta mañana darle la bienvenida, como siempre, y un gustazo además tener por acá a la politóloga, la doctora Lisbeth Obeso, que nos acompaña. ¿Qué tal, Lisbeth? Todo bien, muchas gracias. Un gusto estar acompañando aquí en cabina y a las personas que nos están escuchando. Acá yo estoy viendo desde el espejo, así que sé que ahí viene ya Alejandro Cepeda, maestro en Máster políticas Cepeda. públicas, se está integrando en este momento, y así como que le estamos dando la bienvenida, así, ¿no? Justo Casi, tal casi. cual. Oye, con alfombra y aplauso, ¿no? Aplauso. Muy bien, buen día, ¿Qué Lisbeth. tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Alejandro? Bienvenido, ¿cómo Muy estás? bien, aquí llegando un poquito tarde, pero lo Lo importante que es pasa llegar. es el Entrar tráfico, puntual. ¿no? De Hermosillo que se nos descompone y que a veces hacemos un cálculo y el tráfico es impresionante. Otro tema para análisis también este, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacerle con el tema del tráfico? Pero sí un placer tenerlos a ambos porque los temas coyunturales que vamos a abordar esta mañana pues son muy importantes y relevantes. Por un lado tenemos el tema de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, tenemos también a Plaza Morena 10 días más lo que es el anuncio de sus 9 aspirantes a gubernaturas en diferentes entidades del país. Iniciamos, si les parece, con el tema de los fideicomisos, que ha dado muchísimo de qué hablar. Ha generado también este tema, esta situación, movilizaciones y manifestaciones en diversas entidades del país, inconformidad evidentemente por parte de quienes integran el poder judicial, pero más allá de eso, pues también se habla de cómo entrarle pues al poder judicial, un poder que pues siempre se había visto como intocable, por así decirlo. Ahora se habla muchísimo de estos recursos, de que en este caso pues se van a utilizar, en este caso para apoyar a las personas damnificadas por allá en Acapulco, pero quisiera escucharles a ustedes, Lisbeth, ¿qué opinas sobre este tema? La verdad es que pareciera un tema como muy acotado, muy, bueno, hablemos de fideicomisos como si fueran una isla, pero en realidad es la punta del iceberg. Ayer un abogado me explicaba que los fideicomisos tienen que ver o tienen cierta relación con la planeación, porque si te queda un remanente a final de año, el introducir ese remanente en un fideicomiso ya cuenta como un recurso gastado o devengado. Entonces, el que ya en el marco de la planeación no tengas esa oportunidad va a demandar que efectivamente, como señalabas, el Poder Judicial como que tomaba las decisiones como un poco más opacas o discretas que el resto de los poderes, y el hecho de que ya no tengan la oportunidad en caso de que les quede un remanente, meterlo en un fideicomiso, les obligará a ser más disciplinados en sus gastos durante el año. Además, esto puede tener una relación directa con el tema pues de la transparencia, rendición de cuentas y datos abiertos. Es sano que los tres poderes se disciplinen en esa materia y es muy necesario. Recordemos que una de las grandes demandas de la sociedad en general pues es disminuir la corrupción, y solo lo puedes lograr con este tipo de instrumentos que no han terminado de permear en el ideario colectivo. La verdad es que muy poco se debate en torno a estos temas. Debería estar en la agenda de partidos políticos, de sociedad civil y de empresas, porque pareciera que son, como lo planteaba al principio, una especie de islas que no se conectan entre sí, pero que en realidad tienen en conjunto una repercusión directa en qué tanto podemos combatir de manera certera la corrupción, porque si por algo se ha caracterizado esta cuarta transformación es por disciplinar la parte de las finanzas públicas. Eh, y el hecho de que desaparezcan los fideicomisos para que a final de año no te estén quedando remanentes, vuelvo a lo mismo. Te llama a ser más disciplinado y a inclusive poner orden en dos cuestiones que creo que ahorita son todavía cabos sueltos, que son el tema de los archivos y una reforma en materia de transparencia. Habrá quien no comparta su opinión, pero el hecho de que exista una instancia nacional en materia de transparencia y otra de las entidades federativas, eso sí, o sea, desde el punto de vista teórico, administrativo también,
es como una especie de duplicidad. La información es la misma, porque tiene que haber dos entidades y porque tiene que dividirse, pues, y crear toda una infraestructura, ¿no? Existen muchas renuencias, por ejemplo, en el ámbito local, a crear una secretaría de medio ambiente porque se dice que sería crear más burocracia, pero no están observando dónde sí existe burocracia además, que en este caso pues es la transparencia. Exactamente. Por ejemplo. Está muy interesante este enfoque, este punto de vista. Y sí, tienen, o sea, si nos pusiéramos a investigar en cada área, en cada dependencia, pues veríamos ahí un exceso o una duplicidad de funciones también, como le llaman, ¿no? A veces, ¿no? Alejandro, ¿qué opinas sobre esto? Yo escuchaba también algunas opiniones, por ejemplo, de otros partidos políticos, concretamente de Acción Nacional, donde decían que todo esto era como producto de una venganza del poder ejecutivo. ¿Lo ves así tú? ¿Consideras que esto puede ser producto de una venganza? ¿Está exagerando la oposición también? No lo creo porque desde el 2020 hubo una extinción de los fideicomisos del Poder Ejecutivo, entonces creo que es una continuación de un plan que se viene desde hace 3 años. Por ejemplo, en el 2020 se extinguieron alrededor de 109 fideicomisos del Poder Ejecutivo, en su mayoría, por ejemplo, de órganos desconcentrados de parte del Poder Ejecutivo. Entonces, como bien mencionaba aquí la doctora Lisbeth, pues los fideicomisos, y es algo que se ha señalado ya desde muchos años, ¿no? Recuerdo que por ahí, por el 2017, una organización, una ONG de mucha relevancia dentro de aquí de México, señalaba cómo estaban utilizando los fideicomisos para generar un proceso más opaco en la erogación de recursos. Y recordemos eso, ¿no? Cómo funcionan los fideicomisos también. Creo que hay mucha malinterpretación de cómo funcionan realmente los fideicomisos y entonces por lo tanto hay mucha como desinformación, hay mucha confusión. Los fideicomisos son contratos privados entre dos personas, ¿no? Usualmente involucran a 3 actores, un fideicomitente, un fideicomisario y un fiduciario, siendo el fideicomitente el que establece el fideicomiso, el fideicomisario el que se beneficia de ese fideicomiso y el fiduciario el que lo va a administrar. Entonces, básicamente un fideicomiso, ¿cómo funciona? Es yo como fideicomisario, como fideicomitente, te doy a ti la administración fiduciario para que hagas con mis bienes un manejo según las condiciones que yo establezca como fideicomitente. Entonces, en ese sentido, al ser un contrato privado entre dos entes privados, porque recordemos que los entes públicos también pueden ejercer como entes privados dentro de determinadas situaciones, como en el caso de estos contratos, entonces esto no se vuelve auditable. Sí, o se puede volver auditable dentro de ciertas condiciones que marca la ley, pero recordemos también que la Ley de Instituciones de Crédito contiene disposiciones que establece el secreto fiduciario, ¿no? Entonces, este secreto, pues, protege, digamos, de cierta forma lo que está sucediendo entre esos fideicomisos al ser un contrato privado. Entonces, esta opacidad que se generó años y años y años, Sí. logró y provocó que todos los fideicomisos públicos en un momento determinado llegaron a 536,000 millones de pesos. Solamente para dimensionar con los radioescuchas, todo el presupuesto de Sonora en el año ronda los 70,000 millones de pesos. Entonces, para que dimensionemos. Hoy sobre los fideicomisos que no dimensionamos y que la cantidad entonces pues se me hizo demasiado, más de 500 decías entonces ahorita. Sí, esto es sobre todo los fideicomisos del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, no sobre el Poder Ejecutivo, sobre todos los fideicomisos que se han establecido de todo el gobierno. Pero sobre el caso específico del Poder Judicial, pues son 13 fideicomisos los que están pretendiendo extinguir, o bueno, sí, ya se extinguieron por ley, pero pues igual ahí todavía hay una disputa legal, ¿no? Porque si se extinguen o no. Actualmente son 13 fideicomisos, varían según su utilización. Creo que también ha habido muchas verdades a medias sobre las dos partes, ¿no? Sobre qué es lo que se trata del fideicomiso. Por un lado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo menciona que es para mantener pues toda esta vida de lujos que se han dado el Poder Judicial, que no es mentira. La verdad, los magistrados y los ministros han tenido salarios que nadie tiene en México. ¿Sí? Ni el presidente tiene esos salarios y eso es completamente verdad. Los ministros igual.
que ellos no se bajaron, nunca se bajaron el sueldo, ¿no? Porque yo comentaba, el presidente pues se baja el sueldo, funcionarios Claro. y funcionarios del gobierno federal, incluso la propia consejera presidenta del INE también se baja el sueldo, ¿no? Claro. Y el Poder Judicial pues ahí está, ¿no? Sí, no, y definitivamente ha habido mucha oscuridad, que todos los fideicomisos se traten de mantener esos beneficios, digamos, o pues eso es una verdad a media, ¿no? Entonces, una publicación ahí, un artículo de parte de Viru Ríos en donde hace un desglose para el país, que es donde hace un desglose de la utilización de cada uno de los fideicomisos, que está muy interesante. Por ejemplo, por un lado vemos el fideicomiso para pensiones complementarias de mandos altos, ¿no? Que es un fideicomiso que cuenta con alrededor de 800 millones de pesos. Entonces tenemos a personas que están ganando alrededor de 300,000 pesos mensuales, a los que les das 1,000 pesos, alrededor de 1,000 pesos diarios para alimentación, bonos de 3 millones de pesos, bonos de 4 millones de pesos, y aparte tienes un fideicomiso, ¿no? Donde pues, es para pensiones complementarias, ¿no? Ni siquiera es para su pensión, en donde ellos, sí, cierto, están cotizando, pero están utilizando instrumentos, instrumentos desde lo público para generar intereses dentro de ese fideicomiso y así empezar a ganar pues más dinero con sus pensiones. Entonces creo que para una gran parte de la población esto debería ser inaudito, ¿no? Que se utilicen recursos públicos como para poder ganar más, aún más, ¿no? De lo que gana un magistrado. Entonces hay unos fideicomisos que son para la modernización de la infraestructura en el sistema de justicia, que eso no me parece mal. Por ejemplo, la extinción de ese fideicomiso a lo mejor y sí retrasa la creación de infraestructura dentro del Poder Judicial. Entonces, en el caso ese, pues sí, hay ciertas verdades a medias. Lo que sí es muy importante recalcar es que sí, el Poder Judicial ha vivido muchos y muchos años con una falta de transparencia enorme, porque pues simplemente por la naturaleza del poder, no es el único poder en donde no tenemos una elección popular. Sí, los otros poderes creo que tienen un poco más de rendición de cuentas ante la ciudadanía porque se Que es eligen. algo también que cuestionaba el presidente, ¿no? Claro, Eso, sí, de acuerdo. completamente. Estamos actualmente discutiendo sobre la elección de los jueces o no, como es en el caso de los otros dos poderes, ¿no? Que el poder legislativo y el poder ejecutivo definitivamente tienen que rendirle cuentas al pueblo de forma política, ¿no? Los jueces nunca han tenido que rendirles cuentas pues a nadie de forma política, entonces se hace una estructura jerárquica ahí interna y de poder que no sale hacia la ciudadanía y no permea ante la ciudadanía. Así es, ¿no? Ahora, lo que sí ha generado todo este tema y nunca lo habíamos visto, por lo menos yo no recuerdo haberlo visto antes, ustedes me corrigen si tienen algún recuerdo de que haya ocurrido, es que esto sí generó una movilización en todo el país, que la propia gente del poder Judicial saliera a las calles a manifestarse. Algo que también comentaban es que iban a recurrir a los amparos colectivos, entonces, pero sí, nunca habíamos visto una situación de esta naturaleza, y quienes dicen, bueno, lo que causa, lo que genera, pues el dinero, vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo culminaríamos o qué conclusiones podríamos dar en torno a este tema, Liz? Pues yo preguntaría, ¿dónde están las y los meritorios en todo esto? Porque ni la bonanza de los fideicomisos que acaba de señalar puntualmente Cepeda, ni las manifestaciones a favor de que se mantengan han señalado que existe una plantilla de hombres y mujeres que pueden pasar años en la antesala de un ingreso al servicio judicial y eh, no son visibles sus derechos laborales, por un lado. Y por el otro, ir más allá de lo administrativo. ¿Tiene esto una repercusión directa en la impartición de justicia? Quizás solo en la parte de la infraestructura, que también señalaba Cepeda. Pero si por el otro lado son beneficios adicionales al ejercicio de los derechos por parte de una élite en un poder, y por el otro solo es un tema de infraestructura, pero no inclusive de cómo administrar mejor la justicia combinada con las otras instituciones que junto con el Poder Judicial lo deben hacer, como son fiscalías o secretarías de seguridad. Entonces el debate es estéril.
O sea, siempre le va a faltar un elemento si no integramos también o si no visibilizamos estas otras variables o elementos. No son solamente los fideicomisos per se. Ok. Alejandro, ¿cómo concluyes con el tema? Sí, yo concluiría con el tema en que sí, actualmente sí ha habido muy mala información al respecto de la utilización de los fideicomisos. Por un lado está el Poder Judicial mencionando que es parte de los derechos laborales de las personas, tratando como que estos fideicomisos a los que mayormente benefician pues es a los mandos medios, a los mandos bajos dentro del Poder Judicial de la Federación. Mientras que si te metes un poco a los fideicomisos, ves que solamente un fideicomiso de los 13 se dedica a las pensiones de los mandos medios. Yo creo que lo importante aquí es realmente pues ver que ese tipo de beneficios que tienen los mandos medios y los mandos bajos, pues que no se vean trastocados, ¿no? A final de cuentas, el presidente también lo dijo, que ni sus salarios se van a modificar, ni sus prestaciones se van a modificar, que estas se van a mantener vigentes, que solamente lo que se va a ver modificado pues son los salarios altos, bueno, ni siquiera los salarios, ¿no? Los beneficios que preveían estos fideicomisos para los mandos altos. Entonces, por ese lado, creo que sí ha habido también cierta manipulación por parte de los altos mandos dentro del Poder Judicial de la Federación para que todas esas personas salgan, ¿no? Y que digan que sus derechos se están viendo trastocados, cuando la realidad es que muchas veces, y la historia nos los ha dicho, es que cuando tocas los beneficios de las élites, estos tratan de confundir a todos los demás para que salgan en representación de ellos y hagan parecer una lucha como legítima. Así es, bueno, pues todo un tema, vamos a seguir hablando de esto más adelante. No termina, me parece que apenas es el inicio de este tema, de esta discusión, de esto que también se puede convertir en un tema que podría generar otros análisis incluso más a profundidad. Entonces, de que Morena anunciará hasta el 10 de noviembre a las personas que van a pues defender, que van a fungir como coordinadoras y coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación en los estados de Jalisco, Yucatán, Tabasco, Guanajuato, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas y también en la Ciudad de México. Es todo un tema. Decía yo ahorita, Mario Delgado hace unas declaraciones importantes. Mario Delgado, presidente de Morena, decía que se está complicando. La complicación es postular a mujeres en al menos 5 entidades del país, pero es un ordenamiento del INE. Tiene que ver también con el tema de la paridad, un tema que ya habíamos analizado. Lisbeth, ¿qué opinas sobre esto? Pues en general del bueno, tema, en general, o más bien, partamos de lo particular. Un día antes del inicio de las precampañas correspondientes, tienen que informar al INE, los partidos políticos, cómo van a aplicar la competitividad en la postulación de mujeres a candidaturas a las gubernaturas. Y en este caso es interesante que en su portal oficial han publicado las siguientes fechas. Fecha límite para informar al INE. 4 de noviembre, las entidades Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. 14 de noviembre, Tabasco. 24 de noviembre, Guanajuato y Morelos. 24 de diciembre, Puebla. 1 de enero, Veracruz. Y 21 de enero, Chiapas. Entonces, 5 de estas 9 tendrán que ser encabezadas por mujeres y evidentemente, desde el punto de vista de quienes estamos a favor de la Constitución y de la paridad, pues no podríamos estar más contentas de observar este cumplimiento de la ley, ¿no? De esta parte del Estado de Derecho. Creo que estas pequeñas, grandes victorias que se han ganado a punta de muchas luchas y de sentencia o de golpes de sentencia, dijo en su momento la entonces magistrada Carmen Aranís, pues no son otra cosa más que un evento como para celebrar. ¿Para qué? Para visibilizar en el ejercicio de sus gubernaturas una forma diferente de gobernar también. Porque primero era que lleguen mujeres, ahora que lleguen mujeres para que gobiernen diferente. Esta es la consigna generalizada de bastantes corrientes del feminismo, que primero buscaron las cuotas de género, luego la paridad, y después de la paridad vamos por el contenido de las agendas. Ok, no me queda claro, no recuerdo, Lisbeth, si también tendrían tener por obligación, si está por ley, que tengan también las entidades gobiernos paritarios. ¿Eso no está o eso ya? Sí, también es obligatorio. Ya es obligatorio también. Todo entonces, es obligatorio. ¿no? La paridad, al ser constitucional, es obligatorio. El problema es que
Las letras pequeñas en el ejercicio de la paridad es lo que ha permitido que inclusive poderes como el judicial todavía le saquen la vuelta al tema de la paridad, pero en realidad las instituciones tendrían que ser paritarias por convención de la CEDAW. Ah, bueno, entonces también hay que estar pendiente también de este tema, ¿no? Sí. En estas entidades, ¿no? Alejandro, ¿cómo Sí, ves el tema en ahí, general? ahí con el tema del Poder Judicial hay una explicación, ¿no? Ajá. El artículo de la Constitución que establece lo de paridad en todo solamente menciona que habrá paridad en todo en puestos de representación popular, ¿no? Ujú. O en aquellos, La obviamente, que letra hay pequeña, elecciones. Esa es pues, la lo letra que Ajá. pequeña decía. para sacarle la vuelta Sí. al contenido o al sentido de la paridad en sí, pues. Entonces, sí hay una observación de que habrá paridad en todo, porque es de carácter constitucional, solamente en aquello que exija pues, una representación popular, ¿no? Que es en el Ujú. caso, pues nos remitimos a lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? El Poder Judicial es el único de los poderes que no tiene que rendir cuentas ante la población de forma, pues en el voto, ¿no? De forma incluso, pues, no tienen que dar informes sobre cómo son sus decisiones del día al día, Pero no es un ¿no? cheque en blanco. Sí, y, ¿no? Así paréntesis, ¿no? Y siempre, Así es. siempre son un tanto oscuras. Veamos cualquier resolución y cualquier ciudadano te lo podrá decir. Vemos una resolución de un juez, de un magistrado. Las de la corte se han vuelto un poco más claras y han establecido formatos de lectura Ujú, fácil, incluso formatos sí. de lectura para niños, ¿no? Y todo esto. Ujú. Pero actualmente creo que la letra de los jueces es inaccesible para las personas que no son abogados, ¿no? Como les digo, le damos una resolución, creo que todos hemos acudido en nuestra vida de alguna u otra forma al Poder Judicial y dense una chancita de leer una resolución. La verdad que si no eres abogado está medio complicado. Muy complejo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que hay cierta oscuridad dentro de la toma de decisiones de los jueces, ¿no? Y que si no eres abogado, pues es un tanto inaccesible a entender. Creo que esto se tiene que mejorar. Pues las voces Ujú. del Poder Judicial tienen que ser más claras, tienen que ser más accesibles, la ley tiene que ser más accesible Qué también para las paradójico, personas. ¿no? Sí, Que a completamente. mayor estudio o profesionalización sean más ambiguos, opaces e incompetentes para darnos paridad. Claro. Ujú. Entonces, ahí son los límites de lo que marca la Constitución en el tema de paridad en todo, de que tienen que ir en paridad en todo dentro de las gubernaturas, es un hecho, Ujú. ¿sí, no? Ok. Entonces, pues 5 de las 9 candidaturas van a ir para mujeres, pero no solo eso, no solamente tiene que haber paridad, tiene que haber los bloques de competitividad, ¿sí? Ujú. Que Entonces, eso también ya lo... ujú, por sí. una situación histórica, los partidos políticos no pueden poner a las mujeres dentro de aquellos estados, por ejemplo, que históricamente ha perdido ese partido, ¿no? Entonces tiene que haber un cierto balance ahí y eso va a ser lo interesante de cómo se toma la decisión como para ver en qué estados. Que no sé si a Ujú. eso se refiere a Mario Delgado cuando dice que está muy difícil o que es lo más Sí, complicado, ¿no? Del tema. sí, Ujú. definitivamente puede ser. Puede ser, por ejemplo, que tengas dentro de un estado como Guanajuato, ¿no? Que es un bastión panista de toda la vida a una mujer que esté muy fuerte dentro del estado y con posibilidades de competir muy bien en contra del PAN, pero por cuestiones de los bloques de competitividad, pues se decida no tenerla dentro de ahí, Ujú. dentro de ese estado. Entonces, sí, definitivamente estoy de acuerdo con Mario Delgado en que puede ser difícil, pero definitivamente pues se tiene que seguir, ¿no? Es un precepto Tiene que constitucional respetar, y, pues, ¿no? ajá, y se tiene que respetar eso. Los únicos, curiosamente, que no siguieron esas disposiciones fueron Movimiento Ciudadano. Sí, Ajá. Curiosamente. sí, sí, curiosamente con su política buena ondita, ¿no? Y todo este tema que tiene Movimiento Buena Ciudadano. vibra, Sí, que la sí, no, buena porque vibra todas que las se personas, aquí me Sí, acuerdo que todos los priistas que se fueron a Movimiento Ciudadano llegaron y dijeron, ay, es que aquí todo muy buena vibra, pues cómo estaban, ¿no? Decía yo antes, ¿no? Dije yo. Y Ajá. luego sí. casi, casi, pues que les hagan allá una limpia, no, pero ellos decían que muy buena ondas todos, ¿no? Sí, ¿no? Y es lo que intentan vender a la población, ¿no? Eso es como su branding, ¿no? Somos buena onda, Ujú. pues son buena onda hasta que les tratan de imponer la ley y deciden que no quieren seguirla. Sí, ¿no? Así es. Entonces, Ujú. sí fueron los únicos realmente que hubo. De hecho, lo discutimos la vez pasada, las deliberaciones dentro del Consejo General del INE estuvieron bastante interesantes. Hubo un consenso casi unánime. El único que no estuvo de acuerdo con el proyecto fue el consejero UKIP,
¿no? Que no era tanto que no estuviera con el proyecto porque la constitucionalidad ahí del mismo pues no está indeble, es un hecho, pero estaba diciendo que el proyecto se hizo por fuera de las instalaciones del INE, ¿no? Y estaba ahí como que hubo cierta intromisión de otros actores en el diseño de esto. Y retomando un poco, cambiando un poco de tema, estamos platicando ahorita en el corte, en el backstage, Ándale, sobre el tema de las elecciones en la Ciudad de México. Creo que que a es final lo de más cuentas... esperado también, Sí, yo sí, creo, es lo más ¿no? esperado. ¿Quién va a quedar? ¿Quién no va a quedar? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel presidencial de quién quede? Pues las personas hablan muchas veces de que Harfuch es la ficha de la próxima candidata a la presidencia por parte de Morena y muy probable la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, sí. Claudia Sheinbaum. Y por otro lado está Clara Brugada. Entonces es muy interesante porque realmente creo que, bueno, en lo personal, ¿no? Ya estoy hablando aquí a título individual, creo que Clara Brugada sí representa más creo como el perfil de la cuarta transformación, digamos. No vemos su trabajo en Iztapalapa y vemos un trabajo, por ejemplo, con las utopías, ¿no? Que son centros pues de esparcimiento dentro de Iztapalapa que son geniales. Creo que la población los ha utilizado de una manera muy, muy voraz, digamos. Y parte de esta filosofía de la cuarta transformación, ¿no? De que la seguridad, por ejemplo, se cambia brindando bienestar, ¿no? Mientras que tenemos el otro lado con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, bueno, ex secretario de la Sí, con Seguridad, Claudia Sheinbaum, sí, con Claudia justamente. Sheinbaum, y vemos pues un enfoque un poco más policíaco, ¿no? Que vemos la incidencia delictiva en la Ciudad de México y la verdad que a mí me parece que la reducción de la tasa de homicidios que tuvo la Ciudad de México en los últimos años es enorme. Sí, creo que la Ciudad de México es un ejemplo en política de reducción de homicidio a nivel nacional y diría que internacional. Entonces, son dos enfoques que ha funcionado porque Iztapalapa también tuvo una reducción en su incidencia delictiva, eh, pero la verdad, como dice el Pero podrían ser presidente, incluso hasta dos enfoques que pudiesen ir de la mano, ¿no? O claro, sea, y pienso que la izquierda global actual ha fallado un poco eso en dejar de lado digamos, sí, reforzamiento de la ley, ¿no? Que tal vez Harfuch sí significa eso. Por ejemplo, vemos las críticas a los demócratas en Estados Unidos, por ejemplo, las ciudades de San Francisco, ¿no? Que ahorita lo están vendiendo como un caos, todas las ciudades de California que lo están vendiendo como un caos, mientras los republicanos, por ejemplo, están tratando de representar más un poco el tema del sí. orden, la ley. Creo que Harfuch es un punto medio en que sí proviene de un gobierno de izquierdas como fue el de Claudia Sheinbaum, pero a la vez pues establece esta orden y ley. Pues, Así por es. otro lado, Clara Brugada pues representa esta idea pura de la cuarta transformación, que la transformación llega por parte de los beneficios sociales, que llega por parte de la modificación de los entornos, como lo que representa utopías. Así es. Y ya para finalizar, ¿qué esperarían entonces del próximo 10 de noviembre, día en el que se dé a conocer, o más bien también de lo que implica, ¿no? Todos estos días, ya nos hablabas un poquito del calendario, del proceso, Lisbeth, pero me parece a mí que es muy importante este anuncio, pues, y las decisiones que se tomen dentro del partido, ¿no? Pues sí, de los partidos en Sí, general sí, de y los sí de partidos, ¿no? Morena Pero en particular porque ha sido pues el protagonista en esta eh, purga político-electoral que ha propiciado la propia ciudadanía a través de las elecciones. Como adenda nada más al comentario de Ciudad de México, desde el punto de vista analítico, la cuarta transformación gana, sí, porque sí, quede un perfil u otro de los que están siendo punteros. Porque lo que se ha observado es que primero está la agenda y luego están los actores. Pero dentro de estos actores están los actores políticos y los gubernamentales. Los que verdaderamente importan o que tienen mayor peso, porque los dos tienen claramente importancia, si no, no estaríamos sosteniendo este debate, ¿no? Entre si claro. un perfil u otro son los gubernamentales, porque allí es donde se dan de manera más certera las transformaciones. ¿Por qué? Por el tema de la eficiencia y la eficacia. Por el tema de que de poder
alinear constitución, leyes, reglamentos, normas y la generación de políticas públicas con presupuestos realistas que le den sustento a un discurso que si no da resultados puede llegar a desinflarse. Entonces, por eso, con cualquiera de los dos perfiles ganan y ojalá la gente mantenga el foco de la atención en que primero va la agenda de esta transformación y después van las y los actores políticos. Ok, interesante. Sí. Está interesante. Ok. Tenemos así rapidísimo un minuto para despedir, Alejandro. Sí, no, muy rápido. Yo Sí. veo un mapa político electoral muy similar con el que terminamos hace 3 años, o hace 6 años incluso, bueno, 5. La verdad que creo que la mayoría de las gubernaturas van a ir para Morena, una va a ir para el PAN. Entonces, no veo mucho cambio. La verdad es que el presidente se ha mantenido muy vigente, vemos su popularidad, vemos su legitimidad, que es muy extraña en un país como México terminar tan legitimado al final de un sexenio. Entonces... Y que es un reto tremendo para quien venga, ¿no? Completamente. Si resulta pues ganadora la cuarta transformación, pues es un reto tremendo también, ¿no? Completamente. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, un placer tener por acá a la doctora Lisbeth Obeso, politóloga, y al maestro en políticas públicas Alejandro Cepeda en esta mesa de análisis. Gracias a ambos y la próxima semana pues acá nos vemos de nuevo. A ti, Niria.